Y pasamos a, yo diría que otra de las mayores expertas que hay, en este caso, en otro tema del que hemos, ¿no? se ha ido hablando, se ha ido mencionando el tema de la reputación digital en este caso. Y la verdad es que creo que también somos muy afortunados y afortunadas esta tarde de contar con Carlota Gatius, que es fundadora de 202 Digital Reputation, lo he dicho bien. Está perfecto. Y repito, una de las mayores expertas en lengua hispana en reputación digital, así que yo ya me callo y os dejo con ella. O sea, hoy venimos a hablar de la reputación digital, especialmente del nuevo paradigma que es la inteligencia artificial, y quiero preguntaros cuántas decisiones sobre vosotros se han tomado hoy sin que lo sepáis. Aquí tenemos 3 ejemplos, por ejemplo, alguien que está buscando unos vuelos a Nueva York, alguien que está preguntando por el CEO de una empresa o alguien que está preguntando, pues en este caso, por 202, la empresa que fundé hace 5 años. Pues básicamente son tres casos exactamente igual, en el que las personas sobre las que están buscando no están presentes, por lo tanto no se pueden defender y están siendo evaluadas. Eso es muy importante porque la respuesta la está dando un algoritmo, no la estáis dando vosotros. Así que vayamos a controlar cómo podemos controlar esta información. Rápidamente, yo soy Carlota Gatius, fundadora de 202. Tenemos más de 550 clientes satisfechos. Trabajamos con más de 50 partners por todo el mundo que nos ayudan a nivel global y tenemos más de 15 personas en el equipo que están hoy Elena y Andrea conmigo apoyándome. ¿Y qué veremos? Básicamente, cómo se define la reputación, ¿no? ¿Qué es? Porque hay 1000 definiciones y os daremos la que nosotros utilizamos y nos funciona. Luego, el cambio de paradigma que creo que todos estamos viviendo y cada día más. Y luego también yo quiero que os vayáis de aquí con ideas de cómo gestionarlo, ¿no? No es un tema solo teórico, sino que vayamos con ideas. Y finalmente, qué realmente mueve la aguja de la inteligencia artificial, ¿no? De las fuentes. Y en este caso, aprovechando que estamos aquí con Comunicae, hablaremos también de las notas de prensa. Pues vamos, a ver, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la identidad digital o la reputación digital? Nosotros siempre decimos que son 2 caras de la misma moneda. La identidad digital es lo que tú dices sobre tú mismo, por lo tanto aquí entrarían las fuentes que tú controlas, es decir, tu blog, tu página web, tus redes sociales, y la reputación es la percepción que hay sobre esta identidad digital. Por eso nosotros siempre decimos que hay una parte ganada en la reputación digital cuando tú creas identidad, ya que estás mejorando porque estás creando bases sobre tu reputación, ¿vale? Por lo tanto es muy importante la parte de la identidad digital. Bueno, se ve un poco raro, pero bueno, no pasa nada. Básicamente lo que quería deciros es, 3 segundos es lo que más o menos tarda un recruiter en decidir si se quiere quedar con tu candidatura o no. Luego, 3 enlaces es lo máximo que una persona va a mirar a la hora de hacer una compra. Y en el otro lado, espera, es que no lo veo. Exacto. O sea, hoy en día ya simplemente trabajamos con un párrafo. Un párrafo es lo que nos define. Además, el 89% de los usuarios asegura que revisa las reseñas antes de comprar. Es por este motivo que tenemos una economía de la atención bastante baja, así que vayamos a optimizarla al máximo. O sea, hemos cambiado y esto está clarísimo. O sea, el cambio más grande que ha vivido en los últimos 20 años está pasando ahora. Tenemos nuevos buscadores. ChatGPT diríamos que es el primero que empezó, pero bueno, tenemos otros y ya está ocupando el 17% de las búsquedas digitales globales, ¿vale? También hay un cambio en el comportamiento. Lo que antes teníamos, pues 10 entradas de links diferentes, hoy en día un párrafo, como decíamos, nos lo resume todo. Y además, es que no lo veo, perdón. O sea, cuando alguien te menciona, es que ¿qué pone? En la IA. ¿Perdón? Exacto. Hoy en día básicamente lo que tenemos son respuestas. Las preguntas ya las creamos nosotros, pero las respuestas tienen que estar fijas. Vale, y toda esta inteligencia artificial y motores, ¿de dónde sacan las fuentes? Esta es la genial pregunta, ¿no? Aquí os hemos puesto básicamente lo que mejor funciona con inteligencia artificial. Y esto os decimos que nosotros lo hemos probado directamente con nuestros clientes. La Wikipedia, por ejemplo, es una de las fuentes más fiables, si le podemos llamar así, pero es una de las que tiene más autoridad en los motores de IA. Lo mismo que Reddit. Reddit es simplemente un sitio de opiniones. Ay, pues te lo agradezco un montón. Ay, pues millones de gracias.
esto también esto también es muy importante para que entendamos cómo funcionan y cómo son las preguntas y las respuestas. Y sobre todo, esto es muy importante, y esto os lo digo porque nos lo hemos encontrado, la IA reutiliza. Lo que no encuentra, nunca vais a ver un motor de IA que se quede callado. Por lo tanto, lo que no encuentra se lo va a inventar, y aquí es donde entraríamos en las alucinaciones. Es por eso que voy a insistir tanto en que es muy importante que vayamos creando nuestra identidad, que no lo dejemos todo en manos de las respuestas de un algoritmo. Vale, ahora entraríamos en las fake news, ¿vale? Hoy en día ya no es suficiente que, aquí hemos puesto 2 ejemplos de fake news que realmente son, bueno, pues bastante para llorar, ¿no? Pero básicamente lo que queríamos decir con esto es que hoy en día no es suficiente tener una buena reputación. La reputación que tengas tiene que ser una reputación que sea verificable, que sea robusta y que sea consistente. ¿Por qué lo decimos esto? Porque hay muchas veces en que hay personas que se quedan tranquilas con, no, es que yo ya tengo una página web, no, es que ya tengo un blog, no, es que tenemos que tener muchas cosas, tenemos que buscar, tenemos que ser fuentes de muchas maneras, no solo de una. Y ahora, ¿no? La gran pregunta, muy bien, Carlota, has venido aquí a explicarnos y a que nos coja miedo, pero ¿cómo lo podemos hacer, no? Pues vamos. Básicamente con 4 pilares diferentes. Uno es el de auditar, ¿vale? Esto es muy importante porque, primero de todo, os habéis buscado, sabéis lo que aparece con vosotros, pues esto sería lo primero que tenemos que hacer y cuando trabajamos con una marca. ¿Qué se ve de ti? ¿Vale? Y luego escuchar, saber qué se dice, pero también quién lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice y también en qué sentimiento lo dice. Luego entraríamos en la parte de proteger. Una vez tenemos proteger y construir irían muy de la mano, ¿no? Porque podemos primero proteger porque ya lo tenemos y a la vez ir construyendo. Proteger, actuar cuando algo falla, pero también para intentar buscar un mantenimiento. Y construir es generar la narrativa que tú quieres. Porque si no lo haces, alguien lo va a hacer por ti. Y la IA nos demuestra que si no hay las alucinaciones y te van a poner lo que tú quieres, lo que ellos quieran. Así que vamos a entrar. ¿Qué significa auditar? Nosotros siempre decimos que la parte de auditoría, lo primero que miraríamos son las fuentes propias. Las fuentes propias, que claramente las controlamos nosotros, entraría la parte de redes sociales, web y blog. Por ejemplo, el blog es algo que últimamente muchas empresas se habían olvidado más y también se ha visto que en el GEO, que sería, como bien sabéis, el SEO, pero el Generative, el para la IA, una de las principales fuentes y con más autoridad es el propio blog, porque así te muestra como expertos. Así que, por favor, no nos lo olvidemos. Luego también habría los motores de búsqueda tradicionales. También nosotros cuando tenemos la potencial reunión con un cliente, también miramos las búsquedas en Google. Búsquedas en Google, lo que tiene de diferente es que allí sí que no tenemos un tiempo temporal, porque muchas veces cuando revisamos redes sociales o así, pues miramos un año atrás. No, las búsquedas de Google podemos ir al infinito, porque sabemos que Google, bueno, al infinito de tiempo digo, pero Google lo que hace es muestra, pero no puede mostrarte tanto una información de hoy como una información de hace 20 años, porque lo hace por autoridad y por interés. Google siempre va a diversificar información, por mucho que creemos mucho contenido hablando de lo mismo, él lo que va a querer es diversificar. Y luego, en cuanto a los motores de IA, la definición, lo que siempre decimos, ¿no? Tenemos que ver la definición de prompts de marca, transaccionales y sectoriales, porque como nunca sabemos o podemos suponer quién tendremos delante, hay la IA, lo que está pasando con los proyectos es que son proyectos que muchas veces cuesta coger ownership desde las empresas, porque tenemos comercial que van como locos por los prompts transaccionales de quiero comprar o quiero ser el mejor, y luego tenemos los de marca o sectoriales, que aquí estarían mucho más metidos las personas de comunicación de cómo se me ve, cuál es la percepción de marca. Es por eso que tendríamos que mirarlos todos, no nos quedemos solo con las opiniones o con qué es mejor, no, vayamos a mirarlo absolutamente todo. Y luego también un estudio de competencia versus, un estudio versus nuestra competencia, porque no todo el mundo se ve igual y aunque parezca mentira, luego veremos un ejemplo, que creo que ya está aquí, aunque no era este, luego lo veremos. Hay gente que ya está trabajando mucho en los temas de la IA. Vale, aquí por ejemplo os ponemos un caso real de cuando nosotros analizamos. Básicamente lo que hacemos es mirar su web y miramos, en este caso por ejemplo, lo que a ellos les miramos, la página web, blog, actualización de contenidos, pues, y aquí os hemos puesto un caso directamente que es Naturgy, pues hace mucho que no suben contenidos, pues esto es una cosa a hablar y a trabajar con ellos. Y en presencia de redes sociales, por ejemplo, en este caso nosotros también vimos que les estaban creando perfiles falsos, y esto tienes la obligación, responsabilidad y a la vez preocupación de que no lo hagan porque pueden estafar a clientes tuyos con tu nombre. Todo lo que vamos a hablar hoy es todos los activos digitales los tienes que tener preparados para tu reputación digital.
Luego, la parte de escucha, nosotros utilizamos herramientas de social listening, que entiendo que todos los que estáis aquí en algún momento lo habéis trabajado, y básicamente lo que aquí decimos es tiene que ser una monitorización proactiva y no reactiva. Nosotros miramos el análisis de menciones del parámetro durante un periodo, del sentimiento para evaluar si es negativo, neutral o positivo, y el análisis de influencers, quién está hablando de mí y de qué manera está hablando de mí, puedo utilizar su ola o no la puedo utilizar. ¿Vale? Y muy importante decir que esto es lo típico que se dice, pero es que realmente es verdad, hemos vivido crisis, ahora hace relativamente poco vivimos una crisis de una empresa en la que hubo un problema con un trabajador y el gran problema que tuvieron ellos es que se enteraron, os diría, 2 horas más tarde de que había sucedido esto. Y claro, fue un problema porque es que no se pudieron anticipar nada. Y cómo en verdad lo que pasó fue bastante crítico y supieron que esa persona trabajaba en esta empresa por el badge que lleváis ahora mismo vosotros. O sea, es que nunca puedes estar tranquilo. Y hicieron fotos, salieron en la tele y supieron que la persona que había pasado era esta. O sea, pero se enteraron más tarde. Y aquí, por ejemplo, os pongo otro caso real de una herramienta, una herramienta de escucha donde aquí, por ejemplo, podemos ver que hay más de 23.000 o casi 23.000 resultados con 500.000 de interacciones. Esto es mucho y esto también podemos evaluarlo en el tiempo, cómo se está moviendo tanto el contenido positivo, negativo o el neutral. Y construir, ¿no? Vayamos a ver cómo podemos construir nuestro contenido. Ahora, creo. No, ha vibrado. Mira. Bueno, os lo explico yo si no. Podemos construir a través del contenido propio, ya sería la web, blog y en caso de redes sociales en un ambiente profesional siempre os diríamos que os mováis por LinkedIn, aunque luego hay marcas personales muy excepcionales que se mueven también en redes sociales como puede ser Instagram. Contenido ganado, ¿vale? Medios de terceros para credibilidad y SEO y contenido validado por terceros como pueden ser reseñas. Muy importante, no me sirve que solo hagáis uno, tenéis que hacer los 3, porque si tú, por ejemplo, solo tienes contenido propio, puede parecer autopromocional o incluso os podría decir egocéntrico. Si solo tienes contenido ganado, estás dependiendo de las opiniones de los terceros. Y si solo tienes, en este caso, reseñas, básicamente pueden fluctuar muchísimo en el tiempo. Por lo tanto, es importante que tengamos los 3. Y aquí, por ejemplo, os estamos poniendo una idea, o sea, es un caso real en este caso es en la IA. La IA utiliza todos. Aquí podéis ver absolutamente todas las menciones, las citaciones, y podemos ver, aquí hay un share of voice de un sector específico en el que vemos perfectamente, en este caso se llama Soltisolar, que es el que se lleva casi todo el contenido que hay respecto a estos prompts, ¿vale? Por eso es importante saberlo. Y luego los dominios podemos ver exactamente de dónde vienen. Como os decía antes, la parte de Trustpilot, Reddit, que antes estaban un poco olvidados, han cogido muchísima fuerza porque tienen mucha autoridad y las inteligencias artificiales lo consideran como fuente relevante. Y finalmente, lo ideal sería, ¿no? Una vez lo tenemos, vayamos a protegerlo, que no le pase nada. Pues básicamente lo que hacemos nosotros es decir, ¿cómo lo protegemos? Nosotros cuando nos entra un cliente porque nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchísimas empresas intentando posicionar contenido positivo, pero también tenemos que ir a eliminar el contenido negativo, porque no sé si es igual de malo que no salgas o incluso que salgas mal. Por eso nosotros lo que hacemos es identificar el origen y el alcance de la veracidad de contenido. Tengo que decir que nosotros tenemos, y muy importante, un código ético sobre qué casos trabajar y qué casos no. Determinamos si es técnico o legalmente trabajable y estimamos plazos, porque creo que todos los que estáis aquí sabéis que no hay nada más importante que tener al cliente contento a nivel de expectativas. Por eso nuestra metodología es, una vez sabemos que podemos trabajar este caso, trabajaríamos por vía técnica, trabajando con Google o directamente con los buscadores de inteligencia artificial para eliminar el contenido, buscando la desindexación. Y luego también, si se puede, que lo ideal es trabajarlo en paralelo, también sería la parte de la vía técnica y legal, es decir, actuaciones delante de los medios o plataformas para eliminar o modificar el contenido. ¿Vale? Y si además ya podemos añadir la parte de creación de contenido, ya bajaríamos también el desposicionamiento. Es decir, crear contenido de más autoridad para que tanto los motores de IA como el motor de Google no enseñe el contenido negativo que a nosotros nos afecta. Me podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Aquí, por ejemplo, os damos un caso real que obviamente por precaución a nuestro directivo le hemos llamado John Doe, pero John Doe tuvo varios problemas en el pasado, que son problemas que un juez ha determinado que ya no existen
y básicamente esta era como era su reputación antes de trabajar con nosotros, y nosotros, a medida que hemos ido trabajando con él, ordenando sus activos digitales y creando contenido, su reputación digital ha mejorado mucho. ¿Y esto cómo le afecta? Le afecta desde la parte de que a lo mejor su hijo se llama igual que él por nombre y apellido y su hijo no puede entrar en la universidad, o su hijo tiene un problema en el alquiler, o cuando va a buscar un crédito o pide una hipoteca en un banco, no se lo dan. En cambio, a medida de trabajar con nosotros, se abren posibilidades. Y finalmente lo que quería hablar es las notas de prensa. Hubo gente que dio las notas de prensa por muertas hace muchos años. Creo que hoy más que nunca son muy importantes, y básicamente es porque nosotros creemos que tienen 3 impactos, ¿vale? Un impacto es en medios, que tu cliente vea que estás en los medios importantes, en los medios de sector que lee, y todo lo que te da básicamente es confianza. Hay veces en que no, lo que dicen no es importante solo hacer las cosas, sino también que queden escritas, pues aquí lo vemos. Luego la capa de SEO, también que tengan backlinks, te ayuda un montón en el tema de la autoridad, porque empujan tu dominio como principal, y esto en Google ya sabíamos que funcionaba, pero es que en los motores de IA está funcionando exactamente igual. Y finalmente, como digo, la parte de entrenamiento de modelos de IA, te consideran una fuente más fiable, porque pensar que un poco el cambio de paradigma de Google a motores de IA es las fuentes, las citaciones y las fuentes. Por lo tanto, lo que tenemos que ser es una fuente fiable. Y quería deciros también factores clave para generar impacto con una nota de prensa, porque no vale cualquier nota de prensa. Si no, hay gente, lo que os decía antes, con Google ya pasaba de que había gente que decía voy a hablar solo de este tema, a ver si al final me borran las otras, y no funcionan. Tienen que ser datos propios o historias, no anuncios, sino algo relevante y único. Medios de autoridad, eso también es importante, porque no todo vale en la hora de posicionar. Optimizar, si hay algún parámetro que aparte de vuestro nombre pues os interesa también el nombre de la empresa, o al revés, o el nombre de algún trabajador, o algún parámetro específico, utilizadlo. Y no sirve lo típico que dicen una Flon of Ice Stew. En este caso es así, porque no vale que solo hagas uno. Es importante tener un plan de marketing, un plan de comunicación para ir creando este tipo de notas. Y ¿qué hacer? Hoy mismo, ¿qué podéis hacer hoy cuando llegáis a vuestra casa para ver cómo está y controlar vuestra reputación digital? Pues básicamente lo primero que os diría es buscaros en Google, ¿vale? O a quien os interese, familiares, empresas o todos, buscáis en Google siempre en incógnito, porque si no vuestro buscador os recuerda, y también buscaros en los diferentes motores de IA que os interesen, a ver cómo salís. Luego, configuraros alertas con vuestros nombres o los parámetros que os interesen. Siempre, como decíamos, lo primero, tenéis que ser los primeros en saber si hay cualquier cosa que se hable de vosotros. Y finalmente, listad 3 medios donde os gustaría aparecer y vayáis a por ellos. No vale listar 10, porque luego nunca se cumple. Y yo me despido con, básicamente, en 2026 la reputación digital ya no es un activo intangible, es realmente una obligación. Es la respuesta literal que una máquina da sobre vosotros, y yo lo que quería decir hoy es, mi tema es, creo que ya os queda claro y ya sabéis todos que la reputación es importante, pero sobre todo es que ya tenéis una reputación, porque si os buscáis a vosotros o buscáis a vuestras marcas, ya hay contenido. El tema es, ¿os gusta o no os gusta? Si es que no os gusta, tenemos que empezar a crear de nuevo y a seguir construyendo para tener una reputación que os valga. Ya está.